Habitualmente aquí en Frecuencia Abierta hablamos de actividades, de acciones que genera CLAE. Pero hoy queremos hablar del CLAE, ¿sí? No solamente del presente, sino del pasado del CLAE, para después seguir con lo que es el presente y después seguir lo que es el futuro, porque en definitiva hay una historia en CLAE en sí misma y a su vez también una historia del CLAE aquí en el departamento de Maldonado, la cual desde Frecuencia Abierta vivimos desde antes que naciera y que hemos sido testigos, yo diría que día a día, de lo que ha ido sucediendo y sentimos esa especie de orgullo ajeno, ¿sí? De ver que algo que uno vio nacer realmente crece, se desarrolla, se integra a la sociedad y robustece lo que tiene que ver con todo el crecimiento también de la actividad universitaria en el departamento, porque cuando esta historia comenzó con Clay aquí en Maldonado, eran Quijotes que llegaban en plena crisis económica del país, cuando nadie sabía qué iba a pasar la semana que viene, y ellos hablaban de abrir una universidad en Punta del Este. Parecían llegados de otro planeta, pero no estaban tan equivocados, porque el tiempo ha dicho que estaban en la buena senda, y será por aquello de que las grandes crisis traen las grandes oportunidades y de repente capaz que sí. Bueno, sobre estas cosas vamos a hablar a partir de ahora con quienes están hoy aquí en nuestros estudios y acompañándome en nuestra mesa de trabajo. Estoy con la doctora Irene Boedo y es la secretaria académica de CLAE, y a su vez también con el doctor Luis Faral, que para sintetizar, me dijo Julio Ríos, quien, dicho sea de paso, me pidió que le mandaras un saludo, Luis, porque dice que es amigo tuyo, que lo denominó como fundador y docente de CLAE, entre otras cosas, me dijo. Así que bueno. Buen día. Buen ¿Cómo día, le ¿cómo va? estás? ¿Cómo están Bien, los todo un dos? gusto estar aquí contigo, que realmente sos un testigo de esta historia. La verdad que sí, la Sí, verdad sí. que sí, la verdad que sí. Irene, ¿por dónde empezamos esta conversación? Bueno, si es de historia, dejamos al Dejamos a Luis. historiador, sí, al Bien, historiador, así que bien. si querés empezar por la historia, Bien, ahora, si bien. vamos atrás para... Muy bien, me parece bien. Bien, Luis, ¿fuiste uno de los primeros que desembarcó acá? Sí, yo trabajaba en el CLAE, era muy joven, por supuesto, a partir de la década del 80, por ahí, y ahí teníamos un equipo que se llamaba Equipo de Promoción de Salud, que fundamentalmente hacíamos algunos trabajos de investigación sobre política de salud, pero básicamente hacíamos actividades de medicina preventiva en distintas policlínicas de Montevideo y en el interior de la República, haciendo tareas de educación para la salud. Y bueno, eso llevó a que el CLAE en el año 85, en la apertura democrática, organizara el primer seminario que se hizo sobre atención primaria de salud en Uruguay, que se hizo en el CLAE, con las autoridades democráticas recién electas. A partir de ahí se fue dando todo un proceso de desarrollo institucional, y en fines del año 2001 aparece la posibilidad de armar una carrera de medicina. El CLAE nivel de salud ya tenía posgrado en economía de la salud y en gestión de servicios de salud, y aparece la posibilidad de armar una carrera de medicina. Cosa que parecía una cosa bastante difícil. Además estaba previsto hacerla en el interior del país. Otro adjetivo que lo hacía más difícil. Trabajamos todo el año 2002 tratando de juntar voluntades, de escuchar opiniones, de poder saber qué ambiente había a nivel académico y profesional, tanto en Montevideo como acá en Maldonado, porque la idea era hacerlo aquí en Maldonado. Entonces íbamos y veníamos, y teníamos muchas entrevistas y reuniones. Y al final del 2002 coincidimos de que estaban dadas las condiciones para armar una facultad de medicina de una institución de gestión privada y en el interior del país. Y esta definición tenía en sus orígenes algunos desafíos, como usaste vos la palabra, muy importantes. Primero, era la segunda facultad de medicina en el país. Si bien en otras áreas académicas ya había otra facultad. ¿En el interior era la primera? Sí, medicina sí. Si bien en otras áreas académicas ya había otras facultades,
En abogacía había más de una, en ciencia económica, en ingeniería, en odontología. Pero en medicina había una sola facultad de medicina, de la cual yo soy egresado y muy orgulloso de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, de la cual soy egresado. No había otra opción para estudiar medicina. Entonces era la segunda opción en el país de una carrera de medicina. La primera carrera de medicina llevada adelante por una institución de gestión privada y la primera carrera de medicina realizada totalmente en el interior. Porque la Universidad de la República, anteriormente a esos años, había desarrollado acá cursos de los últimos años de la carrera, de los años de los ciclos de medicina, cirugía, ginecología y pediatría, pero no toda la carrera. Y eso después se descontinuó. La Universidad de la República dejó de dar esos cursos acá. Cuando nosotros empezamos a venir ya no estaba la Universidad de la República haciendo esos cursos de medicina. Y después tenía otros desafíos más. Uno, iba a ser la primera carrera de medicina que en sus estudiantes de grado iban a hacer práctica en instituciones de asistencia médica privada. Todos nosotros nos formamos en hospitales públicos cuando hacíamos las prácticas y después teníamos que salir al mercado a trabajar en distintos tipos de instituciones, que ni mejores ni peores, diferentes. Instituciones con organizaciones distintas, no es lo mismo una organización pública que una organización privada, que una mutualista, que un seguro, las poblaciones son diferentes. Entonces, un desafío que nosotros dijimos, bueno, nuestro hospital universitario son los servicios de salud del departamento. Entonces era otro desafío, poder llevar a hacer prácticas en instituciones de gestión privada. Y la otra es impulsar en los profesionales de Maldonado el desarrollo de la carrera docente. Cosa que aquellos dos médicos que querían hacer carrera docente y venían al interior, tenían que irse a vivir a Montevideo, tenían que ir y venir, porque acá no había carrera docente en medicina. Entonces era una serie de desafíos importantes. Y el otro también grande es que tradicionalmente para hacer un estudio universitario, la población del interior iba a Montevideo. Y acá estábamos revirtiendo la situación, sino que aquellos que querían tener otra opción de medicina tenían que venir al interior. O sea, una cantidad de desafíos, todos inmensos, y bueno, eso llevó a que trabajáramos mucho durante el 2003, donde presentamos ahí la carrera en el Ministerio de Educación y Cultura, porque siempre dijimos que íbamos a abrir la carrera cuando estuviera aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura. Porque no, se podía comenzar antes y el Ministerio la aprobaba después, pero nosotros no queríamos eso. Y ahí a fines del 2005, un 28 de diciembre, un día interesante, el Ministerio firmó la autorización, el reconocimiento de nuestra carrera, y en marzo del 2006 abrimos con la primera generación, muy sucintamente y muy rápidamente para llegar al 2006 cuando abrimos la facultad con 50 estudiantes. Bien, y esa apertura con los 50 integrantes, ¿fue respuesta suficiente para las expectativas previas? Bueno, nosotros por supuesto que en un emprendimiento de esto hay que hacer un estudio de sustentabilidad económica, de viabilidad, de posibilidades, y ese número era un número que nosotros podíamos manejar para poder abrir la carrera. También tuvimos todo un desafío encontrar un lugar para poder hacer la carrera. Y manejamos múltiples alternativas. De trabajar en un colegio en la noche, como hizo la Universidad Católica. La Universidad Católica cuando empezó acá, empezó trabajando en un colegio, en el IWA, en la noche, y esa era una posibilidad que teníamos. Luego esa posibilidad no caminó. Pensamos en otras instalaciones, como podía ser uno de los pisos del Sanatorio Cantegril que estaba sin terminar. Se acordarán que en esa época hubo mucho tiempo que el Sanatorio Cantegril estaba el esqueleto y no estaba terminado. Otra posibilidad era hacerlo en otro colegio y parte en el hospital. Bueno, muchísimas posibilidades. Hasta que apareció esta sede que estaba totalmente deshabitada y bueno, negociamos mucho con la inmobiliaria, con el dueño que era un argentino que se portó muy bien con nosotros y ahí pudimos llegar a un acuerdo. Y a través de un préstamo que el CLAE consiguió en Oikocredit Internacional, que pertenece a la Sociedad Mundial de Iglesias, se pudo conseguir un préstamo para empezar a trabajar. Y ahí, por supuesto, cuando empezamos a instalar la facultad, la empezamos a instalar con cierto criterio de mesura, por decir, bueno,
capaz que no abrimos. Si no tenemos público, entonces empezamos a comprar las distintas instalaciones y en febrero teníamos 30 inscriptos. Y con 30 inscriptos no podíamos abrir, porque no daba la ecuación para mantenerse todo el año. Y bueno, así fue que compramos las situaciones que precisábamos para poder abrir, bueno, y en marzo llegamos a los 50 y ahí abrimos. Y la primera generación, esto lo tiene muy claro, que fueron los que construyeron la facultad, cuando iban de un salón a otro iban con su silla, porque no había sillas para todos los salones. Porque habíamos comprado específicamente, los laboratorios estaban sin terminar y los estudiantes, que en esa generación tuvimos estudiantes que eran muy grandes físicamente, nos ayudaron a poner las mesadas. O sea, ellos se deben acordar de estas cosas porque realmente fueron quienes construyeron la facultad, la generación 2006, a lo cual recordamos con mucho cariño a todas, pero esta tenía un significado muy importante. Pero entonces esa ecuación nos permitió decir, y luego mantuvimos más o menos el mismo ingreso, con altas y bajas, con algunas circunstancias que se dieron en el departamento de cierre de instituciones educativas en algún momento, o de alguna institución que dejó carreras y se volvió a Montevideo. Eso afectó a todo el sistema educativo, pero bueno, a pesar de eso, hoy seguimos más o menos con un número de estudiantes más o menos similar en el ingreso que nos permite tener sustentabilidad. Bien, y a su vez también ha habido como una, no quiero equivocarme en la palabra, como una serie de alternativas que se fueron presentando que han hecho lo de CLAE algo muy particular, como el tema de la iniciativa con el tema de las becas. Sí, Sí. Y me consta que hay familias del departamento de Maldonado que sus hijos han podido estudiar porque obtuvieron una beca, porque si no, de repente, económicamente nunca lo hubiesen podido lograr. Sí, nosotros desde el inicio, como agradecimiento a la Sociedad de Maldonado, que nos abrió las puertas, desde la Intendencia hasta los servicios privados de atención médica, hasta los servicios públicos de atención médica, nosotros desde el primer año resolvimos otorgar becas totales y medias becas a estudiantes del liceo público que tuvieran muy buen rendimiento. Y eso llevó a que todos los años ingresen estudiantes en ese formato. Después aparecieron otros formatos de becas por excelencia o becas por concurso académico, bueno, pero al inicio fue así y tenemos el orgullo de que todos esos estudiantes se han recibido y la mayoría de ellos con las mejores calificaciones. O sea, fue una apuesta muy interesante y sí, realmente fue muy interesante. Muchos de ellos ya son posgrados, en algunas oportunidades, algunos requerido su asistencia médica, o sea, y con mucho reconocimiento de esos muchachos que eran familias que la remaban mucho, ¿no? Muchos estudiantes que trabajaban, todavía sí, por supuesto, muchos estudiantes nuestros trabajan, ¿no? Pero en ese momento, cuando empezamos también, estudiantes que habían dejado la carrera porque habían empezado a nudelar en Montevideo, después no podían seguir estando acá porque tenían que trabajar, entonces se abrió esta alternativa y muchos estudiantes terminaron la carrera con nosotros y eso también fue un reconocimiento importante que nos daba mucha alegría. Otra de las particularidades que ha tenido CLAE siempre es lo temprano que los estudiantes entran ya directamente en la práctica. Bueno, esa era otra de las características de cuando organizamos la facultad, esos años que trabajamos armando el plan de estudio, el programa de estudio, había algunas cosas que de las experiencias que teníamos de otras facultades que habíamos visitado o de las lecturas y de las experiencias de cada uno de nosotros, había algunos desafíos de renovación del plan de estudio que nos parecían sustantivos. Uno, que el estudiante se acercara a la práctica clínica desde el primer año, ¿no? Que no esperara como, en mi caso cuando hice la carrera, como hasta tercero o cuarto no entramos al hospital. Entonces nos pasamos en 3 años entre tubos de ensayo, analizando piezas anatómicas, estudiando gráficas y cosas, y viendo animalitos, y nosotros lo que queríamos era ver los pacientes, y para eso estudiamos. Entonces los estudiantes ingresan a la práctica con un proceso gradual, por supuesto, porque no van a entrar en primer año haciendo un diagnóstico y un tratamiento. Empiezan gradualmente, pero empiezan desde el primer año, lo que el estudiante valora mucho. Cuando uno hace las evaluaciones a fin de año, el tema de las prácticas es lo que más valora y me parece lógico. Y tanto en la salud pública como privada. Por eso, y lo que decíamos, poder desarrollar acciones a nivel de
los centros públicos, como los hospitales, como las policlínicas de la Intendencia, como los centros privados, los que son los 2 centros privados que hay acá, pero también las unidades móviles cuando ya están más avanzados los estudiantes. Y la otra característica que nos parecía muy importante que la docencia se hiciera en grupos chicos. Si bien 50 alumnos no es una masividad, pero sí trabajar en grupos chicos, en grupos de 10 estudiantes más o menos, en una estrategia educativa que se llama el aprendizaje basado en problemas, y eso fue una de las características nuestras, trabajar con tutores y hacer un seguimiento de esos estudiantes todo el año en grupos pequeños. Esas como 2 fortalezas importantes de nuestra carrera. Y en este proceso, llegando hasta el presente, Irene, ¿en qué momento comienzas a ser también protagonista de toda esta historia? Creo que en el 2010 más o menos ya llevábamos, porque yo empecé en la parte clínica, que ya llevaría unos 3 años en ese momento, empecé con semiología, y después pasamos a 4º año, que es cuando el alumno entra directamente hacia la etapa de diagnóstico terapéutico. O sea que desde el 2010 aproximadamente, unos cuantos años también. ¿Y cómo resulta la experiencia? No, la experiencia como docente es magnífica, ¿no? Creo que va a estar de acuerdo conmigo Luis. Es magnífica porque estamos en contacto directo con los alumnos. Yo fui docente también en la UDELAR y bueno, los grupos obviamente eran más grandes, una situación diferente, una cantidad de alumnos más, obviamente, ¿no? Y acá tenemos alumnos, yo tengo grupos a veces de 5 alumnos con los cuales puedo charlar del paciente. Es muy personalizado todo. Súper personalizado, los conocemos, sabemos qué etapa por dónde están pasando, o sea, es realmente el sueño del pibe. ¿No? Para el que hace docente, la situación ideal, exactamente. Creo que para el docente y para el estudiante también, ¿no? Entonces, los conocemos toda la carrera, porque es como, bueno, es lo lindo del interior también, ¿no? Nos conocemos es una representación de lo que es el interior. Y tenemos muchos alumnos del interior, no solo de Maldonado, por eso de la cercanía, ¿no? Que les conviene mucho más acá venir en cuanto a cercanía, a tipo de vida parecido. Creo que eso también nos enriquece mucho. Sí, porque además la gente del interior y básicamente del este del país, el que más, el que menos algún familiar tiene acá, ¿no? Y eso muchas veces también evita la situación del alejamiento de la familia, se mantienen de alguna forma también ellos contenidos. Porque hay un cambio también, ¿no? Para el joven que deja su lugar, su ciudad, y se viene a vivir en otro lugar, ¿no? Sin duda, no es lo mismo irse a Montevideo, que si bien no es una supermetrópoli, pero bueno, bastante más que Maldonado, obviamente, que venir acá a Maldonado, donde está todo contenido, ¿no? O sea, es diferente, sin duda es diferente y ellos lo notan. Bien, una consulta que me parece importante porque he hecho muchas entrevistas de CLAE, pero nunca lo he presentado, ¿no? Los chicos se reciben como médicos. Sí. ¿Sí? Y después, ¿cómo derivan en las especialidades? Bueno, ¿cómo es el proceso? El proceso es que para hacer una especialidad en medicina específicamente, tenemos una prueba de residencias, o sea, se entran por prueba de residencias y algunos posgrados, algunos de los cuales nosotros tenemos y funcionan muy bien. Y ellos eligen, ¿no? Se presentan a la prueba de residencia y ahí eligen. Actualmente la prueba de residencia es, por ejemplo, me presento una prueba general y opto por 2 o 3 especialidades que me gustaría hacer. Es una prueba a nivel nacional. Nacional, de todos los 1000 y pico de personas que se presentan, con lo cual no muchas veces acceden a la especialidad que realmente quieren hacer, pero bueno, más o menos se van orientando. Tenemos suerte que nuestros egresados habitualmente tienen una buena... o sea, salen bien formados, pueden presentarse a ese tipo de pruebas. Y bueno, y tenemos también posgrados nuestros que ellos, algunos han elegido y siguen, por ejemplo, cirugía cardíaca, tenemos 2 egresados nuestros que están haciendo. ¿Y también lo hacen acá eso? ¿Tienen que hacerlo? Cirugía cardíaca, en realidad ellos vienen acá, o sea, interconsultan con pacientes acá, presentan ateneos en los que participan nuestros alumnos de pregrado también, pero se desarrolla en Montevideo. O sea, los posgrados que tenemos en realidad, si no me equivoco, creo que casi todos son en Montevideo. La idea sería poder hacer alguno acá, ¿no? Eso sería bueno para atraer gente justamente del interior que tiene ese problema, ¿no? Ya son gente que está trabajando, que tienen hijos, que ¿cómo hacen para trasladarse? Claro. ¿No? Es un poco más complicado. Entonces, bueno, eso sería a futuro. Bien. Y tanto avance de la tecnología, ¿de alguna forma influye también en la forma? Sí. La carrera hoy en día... ¿Cómo ustedes de alguna forma se ven desafiados a poder ir incursionando con todo lo que tiene que ver
del vínculo de la tecnología con la medicina y a su vez también de alguna forma trasladándolo a la docencia? Bueno, primero no tenemos que negarnos a todo lo que ha cambiado y hay que ponerse de al lado porque ellos ya lo tienen. Entonces no podemos negar la inteligencia artificial, no podemos negar nada, las redes, nada en absoluto, porque digo, es ir en contra de lo que ha avanzado, ¿no? Moderándolo obviamente y utilizándolo a nuestro favor. Y bueno, en educación hay 1000 herramientas con inteligencia artificial que es bueno atraerlas. Y en cuanto a la tecnología en la medicina misma, bueno, es todo un desafío porque es una carrera que siempre se hizo en 6 años y que cada vez tiene más cosas. Entonces, lo importante a veces es centrarse en lo que realmente es jerárquico y debe saber un médico, que es no perder nunca el hablar con el paciente, el examinar al paciente, el diagnosticarlo, y bueno, después la tecnología irla incorporando de a poco, ¿no? Bien. Pero es un desafío, ¿sí? Porque son los mismos 6 años del principio, claro, con muchísima información. O sea que la tecnología se complementa a lo que ya venía, no sustituye nada. Yo creo que no sustituye. De las formas. No sustituye el hecho de que uno lo piensa a veces, muchas veces, ¿no? En un mundo en el que todo es para clínica. ¿Puedo sustituir el hecho de examinar o interrogar al paciente? Yo creo que no. Imposible. Imposible porque puedo estar solo con una persona y no tener nada de tecnología. ¿Y cómo lo resuelvo? Si no sé razonar esa persona. Creo que la tecnología nos ayuda, pero nunca va a poder sustituir, me parece, nunca es mucho, pero no va a poder sustituir el intercambio humano, ¿no? Me parece que eso no. ¿Y eso los alumnos lo entienden? Lo entienden cuando entran y empiezan a tomar contacto. Nosotros tenemos humanismo toda la carrera también, entonces eso tenemos mucha énfasis en la parte humana de la entrevista y o sea, centrarse en el paciente. Y creo que eso les gusta, a ellos les gusta y se dan cuenta que es importante y que se dan cuenta que es importante el hecho de que sí la tecnología está, pero bueno, lo veo primero y después decido. Creo que es importante eso y creo que lo acepto. Pero existe el riesgo de que hoy en día todos googleamos cualquier cosa, ¿no? Ah, sí. 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 También, sin duda. ¿También corremos el riesgo? Los médicos también. Bueno. Sí, somos expertos en economía. Bueno, bueno. Bien, pero está bien, digo el desafío de que el alumno, por un lado, pueda tomar a Google como elemento de consulta y para el docente saber que, en definitiva, no todo lo que Google publique, lo que Google dice, está así. Claro, no. Nosotros tenemos también una parte de la medicina que le hace mucho énfasis a la medicina basada en la evidencia y se les inculca desde chiquitos. O sea, que ellos saben de que no todo lo que van a leer obviamente está lleno de cosas que no son correctas, entonces tienen que ir a la evidencia. ¿Realmente esto está demostrado? ¿No está demostrado? Bueno, muchas veces le decimos, bueno, a ver, justifícamelo y encontrámelo. Si vos lo justificás y me lo encontraste, lo doy por válido. Entonces, bueno, basarse en la evidencia creo que es muy importante hoy en día, justamente por lo que vos decís, ¿no? Todos sabemos de todo, de fútbol, ¿no? Claro. Porque total está todo. Pero antes teníamos los libros. Bueno, siguen los estando, libros se siguen utilizando. Siguen estando. Sí. Yo creo que va a llegar un momento que nos vamos a dar cuenta de que esta generación, no la nuestra, que siempre amamos los libros, pero digo, esta generación sigue usando libros y va a llegar un momento que se van a dar cuenta que son más todavía importantes de lo que ellos creen ahora. O sea, son más confiables. Son más confiables y tienen mucho, hoy en día hay mucho acceso. Entonces, realmente es bueno donde yo no tengo que estar pensando, ¿esta fuente será fiable? ¿No será fiable? No, ya está comprobada. Es una fuente que realmente está demostrada. Entonces, creo que vamos a volver a los libros en forma bastante. Y más allá de la educación y del estudio, después en la práctica, ¿cómo van incorporando ellos las nuevas tecnologías? ¿Tienen que hacer cursos específicos? Bueno, porque sí. Supongo que todos los días hoy están apareciendo Sin elementos duda. Con nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Que no es fácil seguir no es fácil para la nosotros. Rapidez, claro, Sí, y para ustedes como docentes también. ¿Cómo son esas transiciones? Y bueno, esas transiciones dependen mucho cuando la persona entra en su especialización o mismo cuando es un médico de medicina general y sigue trabajando como medicina general, el seguir formándose. Desde el colegio médico se insiste mucho en la formación continua del médico, justamente para incorporar eso. Hoy en día hay mucho curso online, o sea, actualizaciones que son online, entonces son mucho más sencillas de seguir para la persona que trabaja y actualizarse, bueno, en imagen, por ejemplo. Me actualizo en imagen para lo que yo hago. Y a medida que van estando en su especialidad, van yendo a congresos o cursos que
incorporan la tecnología en cada especialidad, pero no es fácil. Bien, y dentro de la enseñanza de ustedes, ¿se trabaja a distancia también? En realidad, Hay parte de los tuvimos estudios una experiencia en la pandemia, ¿no? Sí, Con el sí. Zoom, que no fue 100% satisfactoria. Pero sí, lo rescatamos para algunas instancias, para algunos ateneos, para alguna clase que por algún motivo, alerta amarilla, como hubo la vez pasada, tremenda, no íbamos a sacar a los alumnos. Bueno, puede sustituir algo. O sea, ganamos algo, aprendimos algo con el Zoom, no queda 100%, pero sí se utiliza. Pero para los cursos. Es una alternativa eventual. Eventual, no permanente ni para todo. ¿No? Eso fue la conclusión que llegamos, ¿no? Sí, de que el realmente contacto directo con el alumno y el alumno el contacto mirarlo directo a la con el cara, paciente no se sustituye. Claro, Claro. Luis, y de aquel comienzo y de aquellas necesidades logísticas y edilicias, ¿sí? Que había que pasarse con la silla de un salón a otro, a este presente, ¿cómo es la realidad locativa de infraestructura, justamente de logística? Bueno, a partir de ¿Cómo han que ido evolucionando en ese sentido? Ahí está, cuando nosotros entramos al local acá en Prado y Sarlake, frente al Cine Cantegril, es una propiedad que, bueno, que es una manzana y tiene una casa que era una casa de veraneo de Roger Valé, que tenemos una gran parte de la historia de este filántropo español que vino al Uruguay. Es una historia muy, muy curiosa de este hombre. Y al costado tiene lo que los planos le llamaban la sala de juegos, ¿no? Que donde ahí tenía una sala donde tenían distintos juegos y después había una cancha como de frontón hacia el fondo. Bueno, eso lo adecuamos para el primer año y dio perfecto, sin ningún problema. En el segundo año ya tuvimos que esa cancha de frontón hacerle un entrepiso para poder utilizarlo como 2 salones en la parte de arriba y la parte de abajo. Hubo que hacer unas obras ahí en ese sentido. Y a medida que fuimos creciendo, bueno, se logró construir un salón, un edificio en la parte del fondo, que era la cancha de tenis de la casa. Que algunos dijeron, pero vamos a estropear la cancha de tenis. Vamos a sacrificar la cancha. Pero era el terreno que estaba nivelado. Cruzamos acá, teníamos mucha ventaja, un terreno nivelado con buena superficie. Bueno, y ahí hicimos un edificio donde ahí tenemos muchos salones de clase y construimos otro anexo a lo que usábamos como laboratorio, que era la cocina de la casa. Ahí se transformó en un laboratorio. Hicimos otro salón para ampliar los laboratorios. Esa planta física que hoy disponemos, junto con unas obras que se hicieron donde había un jacuzzi y un sauna abajo de la piscina, ahí la transformamos en sala de anatomía, ¿no? Y que se hicieron ampliaciones y hoy es más grande esa sala de anatomía en ese lugar. Bueno, y con esas instalaciones hoy estamos funcionando. Indudablemente que si uno lo piensa en términos de desarrollo, y el CLAI como institución está pensando en poder armar alguna otra instalación de planta física, porque el CLAI después no se detuvo con medicina, después abrió derecho, ¿no? Cuando hubo la crisis del UPE del Universitario de Punta del Este y que la Facultad de Derecho de la Católica se había retirado de acá y no había Facultad de Derecho, en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura de la época y de la Intendencia, abrimos nosotros Facultad de Derecho en la misma planta física. Y hoy la Facultad de Medicina tiene 2 licenciaturas, en fonoaudiología y en medicina transfusional en la misma planta física. Bueno, o sea que hay muchísimas actividades que se realizan. Hoy por hoy estamos funcionando con lo que tenemos, pero en los planes de desarrollo está poder ampliar la logística en términos edilicios. Bien, yo quiero contarles a ustedes que Luis Faral, de alguna forma, para mí es como el Cristóbal Colón del CLAE acá, ¿no? No llegó embarcado, llegó... No traje ni la pinta, ni la niña, por eso yo dije, ni la Santa María. Qué suerte que está Luis. Pero quiero contarles que él sabe la historia desde antes que comenzó.
Y yo sé la historia de la llegada de Luis Faral desde antes de llegar realmente a radicarse acá, desde aquellas primeras conversaciones y avances y idas y venidas de Montevideo acá, y reuniones y contactos y averiguaciones, ahí lo conocí a Luis Faral. Y quiero decirles que realmente yo siempre pongo a Luis Faral como el prototipo de quienes pretendemos lleguen a este lugar y que se enamoren de este lugar, se involucren en este lugar y que hagan cosas por la sociedad de este lugar. Sí, y realmente he ganado un amigo en Luis Faral, de esos que no estaban en mis cálculos, porque yo a Luis no lo conocía. Sí, pero siempre, siempre, y Luis lo sabe, yo lo pongo a él como ejemplo de una persona que llegó acá y se hizo querer y se involucró con la sociedad, y no solamente hablando de salud, ni de enfermedades, ni del CLAE. Y quiero además valorar una idea que sé que Luis estuvo en sus inicios y que hoy consolida algo que durante muchos años en este departamento decíamos: ¿y por qué acá toda esta capacidad edilicia ociosa que tenemos 9 meses con la luz apagada, no transformamos este lugar en un lugar universitario y esos lugares empiezan a tener luces prendidas todas las noches? Y bueno, y eso se logró cuando también, con el señor como protagonista, se habló por primera vez del clúster Punta del Este, y no entendíamos muy bien de qué nos estaban hablando. Bueno, el clúster Punta del Este hoy tiene la capacidad de nuclear a todas las propuestas educacionales universitarias del departamento de Maldonado, que son muchas por suerte, sí, y que han tenido la capacidad de convivir entre sí más allá de que haya una competencia de sí, por medio. Tres cosas que decía. Indudablemente que hicimos una apuesta a venir acá y a organizar la facultad con otros compañeros, y la sociedad de Maldonado fue muy receptiva en ese sentido, y eso hay que reconocerlo. Siempre hemos sentido una apertura muy grande, y eso permitió poder abrir la facultad de medicina en sus orígenes con todas las dificultades que eso tenía. Y si bien no te voy a negar que los primeros meses de vivir acá, digo, ¿qué hago acá? Yo no conocía este lugar mucho, aún había venido de turista, sí, pero no era lo habitual venir acá de turista, y digo, me paraba, vivía yo en ese momento en el edificio Antares, me paraba en el balcón y digo, qué divino que es esto, pero ¿qué hago acá yo? ¿Cómo hago? Bueno, en marzo del año que viene cumplo 20 años, ¿no? Y acá, y realmente estoy re contento y muy feliz. Y en relación a lo último que tú decías, otro de los desafíos que nosotros tuvimos fue decir, bueno, vamos a ver si podemos construir también, o es necesario construir residencias universitarias para los estudiantes que se queden. Y dijimos, no, nuestra apuesta también es apoyar al desarrollo de la sociedad. Y uno de los temas era eso. Vimos que había una subutilización en términos logísticos de los edificios de marzo a noviembre, ponele, y empezamos a conversar con un edificio, con otro, a hacer acuerdos, y bueno, hoy hay muchos de esos apartamentos que antes estaban cerrados y hoy están ocupados por estudiantes. Sí. Y haciendo ecuaciones económicas, haciendo la ecuación económica de enviar a un estudiante a Montevideo, que alquile un apartamento, transporte, comida, ida y venida, y quedarse acá, y estar en un apartamento de marzo a noviembre donde los costos son mucho menores que Montevideo, de un alquiler, y bueno, muchas familias han optado por eso y hemos podido de alguna manera apoyar también a ese desarrollo local en el sentido de las viviendas que estaban desubicadas. Y sí, también desde el principio apostamos a coordinar con las otras instituciones públicas y privadas, y bueno, el año pasado cumplimos 15 años de trabajar junto con todas las instituciones terciarias y universitarias, y es el único departamento donde funciona este espacio de coordinación público-privada. En otro departamento a veces eso no es fácil. En Salto se está trabajando bastante bien en ese sentido también, pero esta articulación orgánica que tenemos entre 15 instituciones públicas y privadas, que nuclea a más de 12.000 estudiantes, a veces no es fácil en este país tan sectorizado y tan deciso, subir esta chacra. Con tantas parcelas. Con tantas parcelas, compartir espacios comunes y hacer cosas estando de acuerdo, bueno, se fue construyendo y por suerte hoy tenemos una linda experiencia. Como ustedes ven, esto empezó con 50 alumnos
y hoy la actividad universitaria del departamento suma más de 12.000 alumnos. Claro, cuando Se necesitan visionarios para esto. Cuando nosotros vinimos, a nivel universitario había unos 2.500 estudiantes, contando todas las universidades y terciario con lo que estaban. Y bueno, hay todo un proceso que hoy se llegó a ese número, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ha estado muy interesante la charla. De cuántas cosas nos hemos enterado, ¿verdad? Seguramente que ustedes más que yo, porque bueno, yo ya estaba un poco cerca del tema, pero no dejo de asombrarme cómo se ha consolidado todo esto, lo que tiene que ver con los estudios terciarios aquí en el departamento de Maldonado y el futuro que claramente se ve en un lugar que se ha desarrollado desde el momento de la pospandemia en adelante de una forma exponencial. Todo ha crecido en Maldonado y también sin duda, todo lo que tiene que ver con el estudio terciario va a seguir aumentando. Yo le quiero agradecer a la doctora Irene Boedo y a Luis Faral esta visita, y va a ser la primera de otras que seguramente vamos a seguir teniendo acá. Con gusto, Micrófono y cámaras por delante. Gracias. Muchas gracias. Sí, Muchas ha gracias. sido un gusto. Ha sido Como un gusto. siempre, Nosotros también. muy atento. Gracias. Gracias.